Fíjese que justamente se me cerró, lo había abierto para leer hace un momento, un estudio que es muy interesante que hace Comunidad Mujer. Aquí volvió a abrir nuevamente. Se llama ¿Cuánto aportamos al PIB? Entonces, ¿de qué se trata esto? De que reflexiones y estrategias para reconocer el trabajo de cuidados no remunerados en Chile. Es bien cuidadoso, Comunidad Mujer, de no poner el trabajo de la mujer no remunerado, porque no es propio de la mujer. Claro, tradicionalmente, por un defecto, ha sido mayoritariamente de la mujer, el trabajo del cuidado no remunerado. Pero lo que se debe llegar a que el cuidado sea equitativo, que haya una coparentalidad. Capaz que tengan razón que nos dicen que, claro, que si los hombres tuvieran el 50% del cuidado de los hijos y las mujeres el otro 50%, no sería nada gratis, no sería nada sin remuneración, sería remunerado probablemente. Quizás por ahí va el intento que quiere hacer este estudio. Es la idea que me quedó a mí al leer al menos las primeras partes. Alejandra Sepúlveda es presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer y nos viene a explicar y a contar, a reflexionar un poco sobre este estudio. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Hola, Matías, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, pues muy apresurado decir que si este trabajo, voy a inventar un escenario, es obligatorio y nos van a medir exactamente que la mitad y la mitad, hombres y mujeres, el cuidado de los hijos. ¿Tú crees que sería no remunerado como fue por tantos años y sigue siendo porque son las mujeres las que asumen esa responsabilidad mayoritariamente? Bueno, hemos reflexionado muchas veces en Comunidad Mujer y en distintos foros precisamente eso, que como el mundo está diseñado desde la perspectiva masculina, androcéntrica, en el fondo el trabajo naturalizado en las mujeres vinculado al cuidado y a las tareas domésticas, al cuidado de niños, niñas, adultos dependientes, ha quedado como en la trastienda, puertas adentro, y por lo tanto no ha sido valorizado, ¿no? Claro. Y eso viene pasando a lo largo de la historia y en Comunidad Mujer nos propusimos darle un valor, calcular cuál era ese valor monetario, y hicimos un primer estudio, que no es el que hicimos en el año 2020, en marzo, donde calculamos que el aporte de ese trabajo al PIB, el trabajo que realizamos todos los días en las distintas tareas de la vida, ¿no? Y de sostener la vida y a los hijos y las tareas del hogar, equivalía al 22% del PIB ampliado, que es la tarea, o la actividad productiva más importante del país, mucho más importante que los servicios financieros, que la minería, etc. Después, este año, en junio del 2021, el Banco Central replicó el ejercicio que nosotros hicimos para poder calcular cuánto había crecido ese trabajo no remunerado en pandemia. Recordemos que estuvimos confinados, nos fuimos todos a la casa, las mujeres retrocedieron 10 puntos en su participación laboral porque tuvieron que renunciar a trabajar por el cuidado, y el Banco Central entonces situó ese valor económico en un 26%. Mira. Y eso significa, en el fondo, no solo que aumentó en pandemia, sino que... Alejandra, discúlpame un segundo. Según el Banco Central, el 26% del producto representa el trabajo... No, es el trabajo doméstico no remunerado aporta el 26% del PIB ampliado. Eso quiere decir, cuando tú le sumas al Producto Interno Bruto tradicional, a lo que está dentro de la frontera de la producción, este otro trabajo que se realiza al interior de los hogares, en el fondo se suma a ese PIB este porcentaje, que es muy importante. Entonces, ¿por qué ese fue un hito? Porque el ente emisor, la autoridad monetaria, entonces reconoce algo que nosotros veníamos en el fondo poniendo en la palestra, en el sentido de decir, las mujeres no podemos seguir subsidiando el desarrollo del país, el desarrollo de la economía, la protección social a través de un trabajo gratis que no es reconocido y que además a las mujeres las perjudica mucho en sus trayectorias de vida, porque no pueden acceder al mercado laboral en las mismas condiciones, porque son remuneradas de peor manera, porque enfrentan lagunas previsionales o en definitiva nunca pueden trabajar. Entonces, de ahí, bueno, ese fue un hito, y lo que hicimos ahora con este estudio que presentamos hoy día precisamente es como darle continuidad a ese cuánto aportamos al PIB, al primer cuánto aportamos al PIB, y ahora dijimos, bueno,
si el Estado debe hacerse cargo de una agenda de cuidados, y hoy día es un debate que se está dando en la Convención Constitucional, donde hay muchos constituyentes que estarían a favor de otorgarle el deber al Estado a reconocer este trabajo no remunerado y también el principio de corresponsabilidad social de los cuidados. Dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos la evidencia internacional de cuáles son las experiencias de otros países, de cómo se ha reconocido en las cuentas nacionales y también en los sistemas de protección social? ¿Y entonces, ¿a qué llegaron, Alejandra? ¿A qué conclusiones llegaron en esa experiencia comparada? Mira, lo más importante en términos, tiene que ver con primero reconocer. O sea, si nosotros reconocemos, es algo que vemos y que podemos cuantificar y por lo tanto valorizar y retribuir. Entonces, hay un conjunto muy importante de países, más de 19 países, que desde la plataforma de Beijing tienen estos instrumentos que son las encuestas de uso del tiempo. En Chile nosotros tenemos una encuesta de uso del tiempo del 2015 que nos sirvió a nosotros para hacer nuestro ejercicio de cuánto aportamos al PIB, pero después no se ha continuado, ¿no? Y es un instrumento que es muy importante para poder medir estas labores en el día a día, y de hecho el Banco Central se ha comprometido a crear un capítulo dentro de la encuesta del INE, de empleo del INE, para poder ir midiendo esto, pero lo que se recomienda es que haya un instrumento específico para esto y en este caso, en el caso de Chile, tendría que ser darle continuidad a esta ENUT, al menos que se tome cada cierta cantidad de años, y crear cuentas satélites de hogares a las cuentas nacionales, que esto sería un rol que tendría que cumplir el Banco Central, ¿no? O sea, decir, creo esta cuenta satélite, mido esto y por lo tanto tengo una forma de calcular esta contribución que me va a permitir diseñar mejores políticas públicas, reconociendo esto, ¿no? Por ejemplo, podría ser algo del estilo vinculado con políticas de empleo que reconozcan en el fondo la barrera del cuidado y por lo tanto ver de qué manera esto se construye a través de un sistema nacional de cuidado, etcétera. Y en los mecanismos de protección social lo que encontramos, por ejemplo, y que es súper importante, es que hay países como España, como Francia, o como Alemania, o como Suecia, que reconocen el trabajo de cuidado no remunerado en las pensiones, en el sistema de pensiones. Y eso se hace de distintas maneras, por supuesto, por ejemplo, a través de los créditos por cuidados. Que no son los créditos por cuidado, no es un préstamo, sino que es como tú reconoces a través de un sistema de bonos, claro, o de fichas o de puntaje. Se van anotando un puntaje que te permite, por ejemplo, reconocer si tuviste X años de lagunas previsionales, retribuirlas, o en el caso de haber tenido licencias médicas vinculadas con el tema del cuidado y la parentalidad, como dices tú, o la maternidad. Entonces, lo que vemos y lo que reconocemos es que hay distintas estrategias que básicamente lo que buscan es equiparar los derechos jubilatorios de hombres y mujeres, y que hoy día, cuando tenemos esta tremenda necesidad de reformar y de dar con un sistema de pensiones que sea sostenible en nuestro país, discusión a la que no hemos podido llegar, obviamente, porque estamos en esto de la discusión de los retiros. En el fondo, este tipo de políticas serían muy importantes, y lo que sabemos es que en Chile no existen en nuestro sistema de pensiones actual, por lo menos en el pilar solidario, una compensación que esté totalmente como adscrita a esta forma de reconocer. ¿Qué tenemos en Chile? El bono por hijo nacido vivo, que es muy, muy bajo el monto, y tenemos la pensión básica solidaria, que en realidad no es un instrumento que esté construido para reconocer estas lagunas o este trabajo que realizan las mujeres sin retribución, pero de alguna manera sí esas pensiones solidarias terminan beneficiando más a las mujeres porque son las que menos tienen fondos previsionales, digamos, por las que menos han trabajado en su vida y que por lo tanto requieren de estas prestaciones. Lo otro también que encontramos de evidencia son las transferencias monetarias. Por ejemplo, cómo le pagas tú directamente un bono o una transferencia monetaria a personas que se dedican a cuidar a otras personas dependientes. Entonces,
Esto es un debate trascendental en este momento en nuestro país. Es trascendental porque además estamos en un proceso de envejecimiento de la población, donde cada vez vamos a tener más adultos dependientes, donde la pandemia también nos ha demostrado cómo la crisis de los cuidados... Sí, Alejandra, interesante lo que dice, porque cuando se habla de cuidado, uno inmediatamente piensa en niños, también en cuidados a la tercera edad, no remunerados. Por supuesto. Es decir, y aquí interesante también, porque el del niño, alguien dirá, bueno, pero es que las mujeres, no es así, pero ya, aunque usted crea que es así, el ejemplo de que no es así es que el que las mujeres son más responsables es que también es con los adultos mayores. Entonces, ¿por qué habría de ser las mujeres las que cuidan mayoritariamente a adultos mayores y no los hombres? Entonces ahí hay un problema estructural, no hay un problema de que las mujeres son las que tienen la maternidad. No sé. O sea, son los cuidados completamente claro. Los cuidados y lo que hemos visto en las candidaturas presidenciales. Hoy viene en nuestro lanzamiento, tuvimos invitados a representantes de las candidaturas de Boric, de Sichel y de Jasna Proboste, y todas coincidían, eran economistas de cada uno de estos comandos, coincidían en la propuesta de que debemos en este nuevo ciclo político construir un sistema nacional de cuidados. ¿Y el de, que sea parte, ¿y el de José Antonio Kast no fue? ¿O no lo invitaron? No invitamos a José Antonio Kast, invitamos a estas tres candidaturas que tenían... No lo invitamos. ¿Y por qué no lo invitaron? Porque estábamos presentando nuestro estudio y quisimos escuchar a las candidaturas que tenían propuestas vinculadas a este tema. ¿Qué le parece a la comunidad mujer? ¿Qué le parece la propuesta de José Antonio Kast de terminar como está hoy el Ministerio de la Mujer y repartir los papeles o los temas de mujer en cada uno de los ministerios? Mira, nos parece que es un franco retroceso. La verdad es que es una propuesta que sorprende cuando todo lo que ha costado en nuestro país construir una institucionalidad que defienda los derechos de las mujeres, que tenga una voz política en el gobierno, además que es una autoridad que está precisamente, una de sus funciones, estar encargada de la transversalización del enfoque de género en los distintos ministerios. La verdad es que proponer una medida como esa es un franco retroceso de los derechos de las mujeres. ¿Por eso no lo invitaron? No solo lo pensamos nosotros. ¿Por eso no lo invitaron? No lo invitamos porque invitamos, como te dije, a las candidaturas que tenían propuestas relacionadas con los sistemas nacionales de cuidado, que eran estas tres candidaturas que te mencioné ahora, ¿no? Sí. Alejandra Sepúlveda, te quiero agradecer por estos minutos interesantes. El estudio está en Comunidad Mujer para esto. Sí, está en nuestra página web. La idea es que este sea un estudio que sirva precisamente para la discusión, para la reflexión de las políticas públicas que tenemos que diseñar, tanto sistema de pensiones, sistema de protección social, y también para ir acompañando lo que va a ser la discusión de la Convención Constitucional respecto a estos temas. Gracias, Alejandra. Muy buenas noches. Chao. Gracias a ti.